Ahí te va la razón secreta de cómo yo descubrí que tenía hipotiroidismo de Hashimoto. Eso es lo que nunca supe que causaba que yo subiera 20 kilos en un solo año. Entonces, tú imagínate despertarte un día y darte cuenta que has ganado 20 kilos sin una explicación clara. Te voy a decir por qué no me di cuenta en ese momento también. Justamente yo me fui a estudiar fuera ese año, fuera de mi país, fuera de mi casa, para vivir con mis papás. Y entonces, obviamente, era una adolescente. Y pues yo lo excusaba con estoy comiendo muy mal, tuve la fortuna de estar viviendo en Italia y entonces pues comía mucha pasta y salía mucho con mis amigos y bueno, subí muchísimo de peso. Realmente muchas personas excusamos el que es que me fui a estudiar y mi dieta cambió y puede ser cierto, puede ser que simplemente cambió tu dieta. En mi caso es un extremo, subir 20 kilos en un año, igual. Yo lo dejé así como, bueno, fue porque me fui a estudiar, eso fue la causa, voy a regresar a México y todo va a estar bien. Claro que empezaron muchos síntomas que ya eran dato de alarma y te los quiero compartir porque si tú estás en esa etapa, que te puedas brincar lo que en promedio las personas con Hashimoto pasamos, que son 15, 20 doctores, hasta 8 años sin diagnóstico, con que nos digan, todo está bien, estás loca, eres hipocondríaca, te estás exagerando, esto no es nada, tus laboratorios salen medio bien, medio mal. Te lo voy a compartir para que si tú estás en esa etapa, ya, actúes ya. Te pidas un perfil tiroideo, te pidas anticuerpos tiroideos, te vayas a estudiar con un profesional de la salud. Aparte de este aumento de peso, yo tenía mucha fatiga, tenía mucha labilidad en mis emociones, tenía la piel muy reseca. Como yo ya tenía un previo diagnóstico autoinmune, yo ignoraba esos síntomas porque decía, bueno, lo de la piel es por la psoriasis, la fatiga y todo lo demás porque estoy teniendo un estilo de vida de la patada y ya, lo ignoraba. Tenía problemas con mi digestión, tenía mi cabello muy quebradizo y demás y todo esto lo ignoré. ¿Sabes cuál es el problema? Y que no nomás me pasa a mí, le pasa a muchos de mis pacientes. Lo normalicé. Entonces decimos, ay no, pero es normal que yo no vaya al baño en 2-3 días. Sí, yo siempre estoy cansada, entonces eso es normal. No porque lo vivas todos los días significa que es normal y mucho menos significa que es sano. Lo normalizaste, no significa que esto es algo normal del ser humano. Entonces, ahí llegué yo. O sea, yo llegué así que todo era normal, que mi labilidad emocional era normal, que el que yo de repente me pusiera muy llorona, muy triste, y de repente muy ansiosa y de repente durmiera mal por esa ansiedad y de repente me preocupara mucho, era normal. Me pasó a mí. Y aquí tuvimos cuidado de medicina y aquí el pene estaba así. Entonces, pasé años con este aumento de peso que no podía bajarlo. O sea, batallaba, hacía dietas, hacía esto, hacía el otro. Entré a medicina y en la carrera de medicina de repente empecé a bajar muchísimo de peso. No estaba haciendo dietas. Bueno, sí había hecho muchas dietas, pero en ese momento en particular, pues nada nuevo, nada diferente. Estaba haciendo dietas hipocalóricas, que ese es otro error importante en el hipotiroidismo, porque depletamos aún más los micronutrientes, frenamos aún más el metabolismo y todavía echamos las cosas más a perder. De repente empecé a bajar mucho de peso, la fatiga se aumentó de manera exponencial, los problemas digestivos impresionantemente peores, tenía yo diarreas prácticamente todos los días y yo seguía normalizándolo. Este es uno de los problemas más graves. Yo decía, bueno, es que es mucho estrés, la carrera de medicina es mucho estrés. Y entonces esto cada vez se fue empeorando hasta que llegué a un grado tan grave que me empezaron a hospitalizar. Pero antes de llegar a ese detalle, quiero decirte que los datos de alarma son cuando te sientes cansado todo el tiempo, tu ánimo se desploma, no entiendes por qué tu cuerpo está fallando por todos lados, pero por ningún lado en específico. Entonces, este es mi testimonio como médico y paciente de hipotiroidismo Hashimoto, que es una condición que no solo cambió mi vida, sino que también me llevó a descubrir mi verdadera vocación en la medicina, específicamente en el área de la medicina funcional. Entonces, en este video voy a compartir contigo precisamente cómo fue que ese viaje del diagnóstico, el proceso de sanación y el proceso de transformación personal me han cambiado muchísimo la vida. Lo más frustrante de vivir con una condición no diagnosticada es la incertidumbre. Y esto lo veo todos los días con los pacientes. Todavía no tenemos nombre de lo que te está pasando. Y así pasé yo años, sintiéndome mal, sin entender por qué. Muchas personas con hipotiroidismo de Hashimoto sufrimos en silencio, sin saber que los síntomas tienen una causa. Créeme que lo entiendo en carne propia y este video es para que tú puedas ver que lo he vivido y lo he entendido ahora en la práctica.
hoy quiero hablarte de cómo ese desconocimiento de mi propia enfermedad me llevó a subir de peso, a bajar de peso, a sufrir emocionalmente y finalmente una crisis que me abrió los ojos sobre la importancia de frenarle a todo el mundo y escuchar a mi cuerpo, escuchar lo que mi cuerpo está hablando. En este video te voy a contar mi historia personal de cómo el hipotiroidismo de Hashimoto me afectó físicamente, emocionalmente y cómo descubrí que esta condición fue un primer paso, es una oportunidad de entender cuál era mi misión en la vida y en mi carrera. También quiero que aprendas en este video por qué es tan crucial un diagnóstico temprano y cómo mi experiencia te puede ayudar a reconocer síntomas, signos, antes de que para ti sea muy tarde y tengas que pasar esa carrera larga y tediosa de fatiga crónica que yo me di. Todo comenzó de una manera muy sutil, con los síntomas que fácilmente podía atribuir a un estilo de vida ocupado. La fatiga, el cambio de humor, esta dificultad para concentrarme, este aumento de peso que en mi caso fue justo cuando me fui a estudiar, y lo que no sabía es que estos eran los primeros indicios de que mi tiroides ya estaba empezando a fallar. Tuvo un impacto importante en mi salud física. En un año gané los 20 kilos que ya te platiqué y no había una razón aparente y yo lo excusaba con otras cosas. Aunque sí mi dieta había cambiado mucho, el cambio fue muy excesivo y en algunas personas no hay cambios en la dieta y tienen este aumento. Y mi cuerpo estaba fuera de control y empecé a tener muchos síntomas como la caída de cabello, la piel reseca y tenía frío en todos lados. Esto también es un dato muy característico. Y todos estos son datos clásicos, claros, del que posiblemente tengas algo en la tiroides y que vale la pena que te lo estudies. Pero en ese momento yo lo normalizaba y lo excusaba con otras razones. Ahora llegó un momento decisivo que cambió mi carrera, que después de tantos años de intentos fallidos de perder peso y de que después drásticamente bajara de peso y la fatiga se hiciera mucho más severa, mi cuerpo simplemente ya no podía más. Que a algunas pacientes les pasa, esto no le pasa a todas, esto no es el dato más común del hipotiroidismo, pero empecé a tener unas urticarias crónicas y un angioedema, es decir, se me cerraba la garganta por completo, no podía respirar y me tenía que llevar en cosa de 1 minuto o 2 al hospital para inyectarme adrenalina y que yo pudiera volver a respirar. Y entonces terminé en casa con una plumita, se le llama el EpiPen, para si me volvía a pasar, y entonces esto me pasaba cada ciertas semanas y entonces no entendíamos qué estaba pasando y esa urticaria crónica me generaba muchísima ansiedad y dejé de comer, o sea, fue tanta mi ansiedad que dejé de comer y ya había bajado de peso, pero pues bajé mucho más de peso. Fue justo el año que yo estaba haciendo mi internado médico. Entonces, pues tenía a todos los mejores maestros, no por nada, pero tuve los mejores maestros a mi alrededor diciendo, oye, pues de mi especialidad puede ser esto, estúdiate, de mi especialidad puede ser esto, estúdiate, de mi especialidad puede ser esto. Llegó un punto que tuve un angioedema muy severo, o sea, muy grave, casi me pude haber muerto si no fuera porque me llevaron rápidamente de regreso al hospital, estaba cerca, me volvieron a inyectar, me pude volver a respirar. Empecé con unas taquicardias muy severas, mi frecuencia cardíaca se elevó mucho en ese internamiento, mucho. Y entonces lo más asertivo de mi equipo médico fue decir, ¿sabes qué? Te quedas aquí hasta que sepamos qué tienes. Entonces fueron 9 días internada en cuidados intermedios, donde entraban y salían doctores, entraban y salían enfermeras, me decían un diagnóstico, me decían otro, me estudiaban para ciertos cánceres, donde podría haber microtumores y me decían, ¿sabes qué? No salió nada, pero lo vamos a volver a hacer, porque pues tiene que ser algo así. Recuerdo mucho que me dijeron, un doctor me dijo, es que yo creo que esto es un SIDA, ya muy evolucionado, y yo súper asustada, estaba súper joven. Decía, ¿pero cómo? Por fin. Y le hablaron a un endocrinólogo, el endocrinólogo me hizo los estudios de la tiroides y con mucha calma me explicó, mira, yo creo que esto es un hipotiroidismo Hashimoto que se está manifestando de una manera muy extraña y muy complicada y que ya tiene muchos años de evolución y que tu función tiroidea ya está muy deteriorada y que el hecho de que esto es autoinmune está afectando a muchos otros sistemas. Y entonces en ese momento la verdad es que no les creí mucho, dije, ay, ya me han dado tantos diagnósticos y demás, pero empecé a tomar la hormona tiroidea. Empecé a tomar en ese momento esteroides y otras cosas que me ayudaron a bajar mucho los síntomas. Me fui a mi casa y en la desesperación mi mamá también me dijo, ¿sabes qué? Me dijeron de este doctor, que es un médico funcional, vamos a acompañar el tratamiento con él. Es bien bonito cuando una crisis la vemos como una oportunidad, que para mí fue una crisis, y entonces mi mente cuadrada de decir yo soy médico y la medicina funciona así, pues empezó a abrirse el panorama y decir ok,
Habemos pacientes, los pacientes crónicos, que necesitamos un trabajo multidisciplinario, que no solamente necesitamos el fármaco, necesitamos atender las raíces, necesitamos ver qué está pasando a nivel de nuestro estilo de vida, a nivel de nuestras emociones, a nivel de incluso de nuestra espiritualidad, de nuestra conexión con algo superior. Y entonces fui con este médico funcional. Fue mi primera experiencia con un médico funcional. Me abrió los ojos desde su historia clínica que me hizo hasta la exploración física, nutricional, hasta lo que me dio como tratamiento. Pues obviamente fue muy diferente a lo demás que yo ya había tenido como experiencias, y mi salud cambió radicalmente en cosa de 2 meses. Ya no volví a tener episodios de los angioedemas ni de la urticaria, y claro, estaba involucrado ahí, y esto es una parte que yo siempre les recalco a las pacientes porque no soy médico y necesito que las cosas se aborden bien por todos lados. Claro que la dosis adecuada de la levotiroxina en ese momento para mí era súper necesaria, pero la realidad es que todo lo emocional, toda la fatiga, todas estas otras cosas se abordaron también con la medicina funcional. Entonces, este nuevo doctor me abrió los ojos, me hizo cuestionarme para dónde iba mi carrera, me hizo tener muchas dudas. Terminé la carrera de medicina, tomé una pausa, dije, a ver, espérate, lo que yo creía que era para mí, pues ya no sé si es lo que yo quiero. O sea, me estoy enamorando de todo esto integrativo, me estoy enamorando de poderme sentar con las personas y hablar de sus emociones, de poder poner en la mesa el elefante grande que es el trauma, que es el dolor, que es la incertidumbre, de tener espacios en consulta de silencio. Eso no se hace en una consulta convencional. Entonces empecé a meterme, empaparme en lo que es la medicina funcional, empecé a estudiar, a hacer cursos, hice mi maestría, hice ciertos diplomados, hice ciertas certificaciones, todo, hice muchas cosas. Y entonces empecé a aprender esto, y mi experiencia personal me llevó ahí. Entonces fue esta hospitalización la que me llevó a una crisis en mi vida personal, que también me llevó a mi diagnóstico y que también me llevó a encaminarme en mi proceso de sanación. No solo fue el diagnóstico un alivio, sino también un catalizador que me llevó en mi carrera personal a decidir cambiar un poco el rumbo. Y me di cuenta que la alimentación, me di cuenta que las emociones, me di cuenta que la conexión de la mente con el cuerpo son una parte fundamental para realmente sanar y no solo tratar las enfermedades. Y mi historia es un recordatorio de que los síntomas que ignoramos pueden ser señales de algo mucho más profundo. Esta condición de Hashimoto es una condición que afecta a millones de personas, y mi experiencia a mí me enseñó la importancia de un diagnóstico temprano, de una atención a los síntomas y de un enfoque integral a la salud. Si tú estás luchando con síntomas inexplicables, por favor no te rindas. Por favor, toma una pausa y escucha a tu cuerpo. Y en ese escuchar busca las respuestas. Si mi historia te resonó, te invito a suscribirte a mi canal y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Deja tus comentarios y preguntas abajo y activa la campanita para no perderte mis próximos videos sobre cómo vivir y prosperar con una tiroides saludable. Yo quiero que tú, como yo, regreses a tener una vida con vitalidad, con propósito. Recuerda que sanar es un viaje y estoy aquí para acompañarte en cada paso del camino. Sana desde la raíz.